Está bien. Tírame en 5 entonces. 5, 4, 3, 2. Bueno, un saludo muy especial a todas aquellas personas que en esta noche están en sintonía en nuestra transmisión en vivo de todos los miércoles. Tuvimos unos pequeños dificultades técnicas al principio, por eso nos tardamos unos minuticos en comenzar, pero bueno, se lo vamos a pagar. No le vamos a dar la hora, sino le vamos a dar un poquito más hoy para que estén contentos. Y saludamos también a las personas porque están acá con nosotros reunidos. En esta noche vamos a seguir conversando sobre la sana doctrina de la gracia. Y para lo mismo vamos a considerar en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15, 2 de Timoteo. Recordando que esto no es una predicación, sino estamos estableciendo los fundamentos de la doctrina de la gracia. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Es el versículo clave que hemos estado usando, donde lee de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y naturalmente nosotros siempre hemos compartido, es nuestro fundamento, que uno según va leyendo la palabra debe irse haciendo interrogantes. Ahí mismo surge una interrogante, o nos debe surgir una interrogante, en la última parte del versículo que dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces eso me nace el interrogante de que cabe la posibilidad entonces de que la palabra de verdad se pueda usar mal. Hay mucha gente que usa mal la palabra de verdad, porque la Biblia contiene la verdad de Dios, pero hay gente que no le ha sido revelado por causa de que están envueltos en muchos rudimentos, y cuando hay rudimentos y religión y legalismos envueltos, Dios no le puede revelar a la persona, sino estamos viendo gente que lo que hacen es seguir una tradición que han recibido a través de los años. Ahora, la palabra que vemos ahí, que es la palabra usa, del original griego, quiere decir divide, es la palabra que usan ahí, dividir bien la palabra de verdad, es la palabra merismo. Y es necesario dividir porque en este libro, que es el gran conflicto que tiene la gente para poderlo entender, hay mucha escritura dirigida a diferentes personas. Igual que si usted va al correo a recibir un paquete que vino a nombre suyo, usted no puede llevarse el paquete que vino a nombre de otra persona, sino usted recoge su paquete. Y dividiendo bien el libro, hemos estado diciendo, yo lo voy a volver a mencionar con un poquito de más información en esta noche, de cómo se divide correctamente este libro. Número 1, tenemos lo que conocemos como las Escrituras. Las Escrituras. Que pertenecen al Antiguo Testamento. Las Escrituras. Número 2, tenemos los Evangelios. Los Evangelios históricos. Número 3, tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos coloca en un periodo de tiempo que es una transición.
la transición de ley a gracia. Porque vamos a ver que los protagonistas de la iglesia primitiva, en casi su total mayoría, por lo menos en los primeros 20 y pico, 30 años, eran todos judíos, o sea, venían de judaizar, lo que ellos estaban acostumbrados a cumplir a la ley, pero ahora, al venir Jesucristo a la vida de ellos, tenían una mezcla. Entonces vemos gente en el libro de los Hechos, que al mismo tiempo que habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, seguían guardando la ley, el sábado y la circuncisión. Entonces cuando usted como buen estudiante de la palabra o pastor, tenemos muchos pastores conectados esta noche, yo hoy solamente hablé con 6 o 7 pastores del extranjero. Cuando leemos el libro de los Hechos tenemos que considerar que el libro de los Hechos no es en su totalidad algo que la iglesia debe adoptar como doctrina. ¿Por qué? Porque ahí vemos que hay una transición, por lo menos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15 del libro de los Hechos, el verso 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ya Jesucristo murió, resucitó, ya el fundamento de la gracia está establecido con la muerte, el derramamiento de sangre, su resurrección, su ascensión a los cielos. Sin embargo, esta gente todavía, a pesar de eso, continuaban guardando la ley de Moisés, continuaban guardando el sábado y continuaban circuncidando a la gente con la amenaza de que si no lo hacían así, perdían la salvación. Verso 2 es interesante, porque verso 2 nos enseña que aparece Pablo, el que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía predestinado para revelarle esta gracia, para revelarle el misterio escondido. ¿Por qué Pablo? Bueno, eso son cosas que solamente Dios sabe, porque Él escoge a ciertas y determinadas personas para ciertos y determinados trabajos. Yo sí le puedo decir que para predicar la gracia hay que ser una gente de convicción, hay que ser gente íntegra, porque sobre todo en este momento, nosotros llevamos más de 20 años ya hablando el mensaje de la gracia y hemos tenido que pagar el precio de ser rechazados, de ser difamados, o sea, de ser aislados, que es a lo que más le temen los pastores, a que el resto de los pastores de la ciudad o el pueblo donde viven lo aíslen. Y eso no es agradable, no es agradable. En el caso mío yo era muy conocido, todos los años acá en Miami celebrábamos una actividad que se llamaba Un Día para Dios, y allí iban 200, 300 pastores. Cuando yo empecé a hablar gracia, no quisieron saber más de mí ninguno de esos pastores, y eso no es agradable. Entonces esa es una de las tentaciones que puede sufrir un pastor que decide predicar esta palabra. Tiene que estar dispuesto a que lo aíslen, a que no lo quieran en los centros evangélicos o religiosos donde más se reúne la gente, ¿ves? Porque uno con su presencia los hace sentir mal a ellos. Es como una etiqueta que Dios le pone a uno, que uno es todo lo contrario a lo que ellos predican o enseñan. Y en muchos casos, si son ministerios que hemos estado en la radio y la televisión, que la gente de la ciudad y de muchos lugares sabe lo que nosotros hablamos, entonces ellos se sienten en ridículo nada más con la sola presencia de uno en esos lugares. Entonces Dios escogió a Pablo. Pablo era un hombre muy íntegro, de mucha convicción, con mucha valentía, tanta valentía que fue capaz de enfrentarse a los que habían sido apóstoles antes que él, que eso lo vamos a tratar en las próximas semanas. Dice ahí en el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de
de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, el hecho que los gentiles también estaban entrando ahora al mundo de Dios ya era algo muy maravilloso para ellos, porque ellos pensaban que era solamente para ellos los judíos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, ya habían creído en Jesucristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, cuando en Romanos 10:4 dice que el fin de la ley fue Cristo. Sin embargo, esta gente seguían imponiéndole los ritos de la ley a la gente dentro de la iglesia. Entonces, por eso es que hemos tomado 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 como versículo clave, porque aquel que no sabe dividir el libro, lo que hace es confundirse él y confundir a la gente, no puede recibir revelación de parte de Dios. Entonces tenemos las escrituras que vienen desde Génesis hasta Malaquías. Dentro de esas escrituras, con letra mayúscula, se encuentran los profetas mayores, se encuentran los profetas menores, se encuentran los salmos, se encuentran los proverbios, se encuentra el libro de Eclesiastés, se encuentran las crónicas, los registros, los archivos ahí, llegando a los evangelios históricos que forman parte del Antiguo Testamento. Hoy vamos, quizás no dé tiempo a llegar ahí, de ver que Mateo, Lucas, Marcos y Juan no pertenecen al Nuevo Testamento, como yo diría que la mayoría de las iglesias, los predicadores, lo presentan de esa manera. Después viene el libro de los Hechos, que es el libro de la transición, y después vienen, que eso muy pocas personas lo han podido captar bien, los dos evangelios. Pastor, como dos evangelios. Sí, el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que era el evangelio de la incircuncisión. O sea, donde ese evangelio dice que no era necesario circuncidarse, y estaba el evangelio de la circuncisión, que era el que predicaban Pedro, Juan y Santiago. Y me gustaría hacer un paréntesis ahí para comentar, aunque no profundicemos esta noche en eso, que la mayor oposición que tuvo el apóstol Pablo en su ministerio para poder ministrarle la gracia a la gente, la tuvo de Santiago, la tuvo de Pedro y la tuvo de Juan, que esos eran apóstoles que caminaron con Jesús, porque ellos no conocían la gracia, a ellos no les fue revelada la gracia. La persona la cual Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para este trabajo, esta misión, esta revelación, fue al apóstol Pablo. Entonces ahí tenemos las 14 epístolas del apóstol Pablo y los libros históricos. Me gustaría que leyéramos varias porciones de la palabra, 2 de Timoteo capítulo 4, para establecer bases, pues estamos hablando de la sana doctrina de la gracia. Vamos despacio, no vamos con prisa, no debemos ir con prisa. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y observe la palabra ahí, doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que ya el Espíritu Santo está inquietando a Pablo, diciéndole a Timoteo, que son las cartas, las dos cartas a Timoteo y Tito son las cartas de la organización de la iglesia, de cómo debe funcionar la iglesia. Y ya desde entonces Pablo le decía a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces es una advertencia ahí
que ya desde entonces el apóstol Pablo le decía a su hijo Timoteo. En Primera de Timoteo también hay otra advertencia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2, dice, pero el Espíritu. Entonces note ahí la palabra Espíritu con letra mayúscula, indicando que no es un asunto del apóstol Pablo o es una inspiración de él, o es algo que él quiere decir porque él sabe que es así, sino el propio Espíritu se encarga de decir claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. O sea, cuando uno apostata de algo es porque se retira de eso para regresar donde estaba. Por ejemplo, nosotros hemos apostatado de la ley para entrar a la gracia, hemos apostatado de la obra para entrar a la fe, pero que en estos tiempos iban a haber gente que iban a apostatar, o sea, iban a estar en la gracia, pero en un momento determinado se iban a apartar de la gracia para regresar a las obras. Y lo van a hacer porque han prestado el oído escuchando a espíritus engañadores. Y observe la palabra doctrina. Doctrina, o sea, quiere decir enseñanza. Quiere decir un grupo de versículos que la gente toma para enseñar eso como una doctrina. Y dice, y a doctrina de demonios. Verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Acuérdate que todo parte de la conciencia dependiendo de qué tenemos nosotros como información ahí. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Yo hablaba con una persona de un país fuera de aquí, de Estados Unidos. Me decía, pastor, esto a mí me parece que va a pasar como está pasando en Libia, en Egipto, en Siria. Va a haber una revolución de la gente que no va a aguantar más ya las manipulaciones de los rudimentos y las leyes dentro de la iglesia, y se van a ir de las iglesias y cuando vengamos a ver van a haber grupos por todas partes. Y entonces yo le decía a la persona, tú sabes que la estrategia que a nosotros Dios nos está mostrando es prestar más atención a que haya, 10 grupos de 15 o 20 personas, 10 grupos de 15 o 20 personas, a que haya una iglesia con 100 personas. Se alcanza más y se puede regar más la palabra con 10 grupos de 15 o 20 personas, reuniéndose con las embajadas, y reuniéndose a través del internet y reuniéndose a través de la misma televisión, que con una iglesia de 100 personas que no hace nada, están metidos ahí en las 4 paredes. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo que la usa uno? Como sombra. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros,
y para cuántos se opongan a la sana doctrina. O sea que el Espíritu Santo y Pablo meten a los que se oponen a la sana doctrina de la gracia en el grupo de toda esa gente. O sea, es una cosa seria, ¿no? Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ese es hasta el verso 11. Hasta el verso 11. Ahora mira el verso 18 de ese mismo capítulo ahí. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y ahí menciona por lo menos a dos, creo, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué al diablo, a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. O sea que el mensaje a Tito y a Timoteo es constantemente haciendo énfasis en mantenerse en la sana doctrina. Ahora, vamos a considerar ahí en Hebreos 2, una inquietud muy fuerte que he tenido por las últimas semanas. No es que yo esté encaprichado en ese versículo, sino que cada vez que lo leo, me ministra más, donde dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, ya lo hemos comentado otras veces, pero yo sé que siempre hay gente que necesitan volverlo a escuchar. Este domingo una persona de otro país nos llamó por la tarde diciendo, el mensaje del domingo por la mañana me revolcó, me cambió mi vida totalmente. Y una persona que lleva 10 años escuchando esta palabra, pero hay un momento en que la palabra se le hace rema, se le revela. Atendamos ahí donde dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Lo que nos quiere decir es que lo que estamos oyendo ahora, hoy, esta noche, lo atendamos con diligencia. Pero que usemos más diligencia con lo que oímos anteriormente. Porque haciendo eso es lo que nos va a ayudar a que no nos deslicemos. Entonces yo, como siempre, buscando información, me gustó buscar otras versiones para ver cómo traduce eso, y traje aquí como 8 o 9 Biblias diferentes. Y las vamos a compartir porque esto vamos con fundamento, vamos sin prisa. Voy a leerla aquí de esta versión, que es una versión del 1569, donde dice, ahí mismo en Hebreos 2, verso 1, dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga y retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salvación tan grande? Refiriéndose a la gracia, por supuesto. Y esta es una versión Biblia Las Américas. Y esto que estoy compartiendo contigo es lo que nos ayuda a no deslizarnos, a no contaminarnos cuando nos ponemos a oír otro tipo de doctrina que no tiene que ver nada con la gracia. Si atendemos a estos consejos no nos vamos a deslizar nunca. Dice aquí, mira, este es la Biblia Las Américas. Dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una recompensa justa, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí lo que hacen los religiosos, que ponen en tela de juicio la salvación como vida eterna. Pero lo que está diciendo es, ¿cómo vamos a tener en tan poco esta salvación, que es diferente a la que tenían ellos anteriormente, porque es la salvación a través de la gracia? Ahora, te leo aquí
Esta me gustó mucho. Después que te la lea te digo qué versión es. Dice, por eso es necesario que prestemos más de la acostumbrada atención. Más de la acostumbrada atención a las cosas oídas por nosotros, para que nunca se nos lleve a la deriva. Porque si la palabra hablada mediante ángeles resultó firme y toda transgresión y acto de desobediencia recibió retribución en conformidad con la justicia, ¿cómo escaparemos nosotros si hemos descuidado una salvación tan grande? Y esta versión es las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Como nosotros ya estamos acostumbrados que los inmaduros pues se agarran de cualquier cosa para la crítica, no importa. Voy a leerte de aquí de este Nuevo Testamento que se llama el Código Real, que es una versión traducida por los judíos. Dice, debido a esto es necesario que afirmemos el pensamiento atendiendo a estas cosas que fueron oídas, no sea que nos vayamos alejando poco a poco de ellas. Quiere decir que la forma de tú mantenerte en la doctrina de la gracia y no irte alejando de esas enseñanzas poco a poco, es que tú regreses a las enseñanzas de hace un tiempo atrás y le pongas más atención a esas que a las que estás oyendo ahora. Porque las que estás oyendo ahora la oyes y se te quedan frescas, y la tienes fresca y fresca. Pero las que ya oíste hace un año, y hace 2 años, y hace 3 años, que fueron tan buenas como esta que estás oyendo, se te van olvidando, se te van haciendo menos importantes, y ahí es donde la gente se empiezan a deslizar. Y cuando vienen a ver, están totalmente contaminados. Dice, porque si la palabra hablada por medio de los mensajeros celestiales fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros tomando ligeramente? Mira cómo traduce aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros tomando ligeramente una promesa de redención tan grande? Porque donde única hay redención es ahí la gracia. Te leo esta otra versión. Dice, por tanto es menester que observemos con mayor empeño las cosas que hemos oído de su boca, a fin de que no quedemos, por desgracia, del todo vacíos. Está buena esta. Pues si la ley antigua promulgada por los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió el justo castigo que merecía, ¿cómo lo evitaremos nosotros al desatender el evangelio de tan grande salud? La Vulgata Latina de los católicos, que tiene ahí a la Virgen María. Creo que tiene también aquí a mi amigo. Ahí está, mira mi amigo. Papa Juan. Buen cristiano, Papa Juan, mejor cristiano que muchos evangélicos. Y te voy a leer esta última versión, Hebreos 2, verso 1, dice, por lo tanto es necesario que prestemos esmerada atención a las verdades que hemos oído, no vaya a ser que nos extraviemos, porque si el mensaje de los ángeles fue tan firme que cualquier desobediencia fue castigada, ¿cómo se nos ocurre que podremos escapar si somos indiferentes a la gran salvación del Señor Jesucristo? ¿Ah? El cual Él mismo anunció y que llegó a nosotros a través de las personas que lo oyeron. Además, Dios ha confirmado la veracidad de dicho mensaje por medio de señales, prodigios y diversos milagros, y por medio de los dones extraordinarios del Espíritu Santo concedidos según su voluntad a los que creen. El mundo del futuro a que nos estamos refiriendo no estará regido por ángeles, porque en el libro de los Salmos David dijo a Dios que es el hombre para que de él te ocupes, y quién es ese hijo del hombre a quien tanto honor concedes. Esa es la pregunta que hacía David.
¿quién es este hijo del hombre? Refiriéndose a Jesús proféticamente. ¿Quién es este hijo de hombre a quien tanto honor tú, Dios, le concedes? Porque aunque durante un breve de tiempo lo hiciste un poco inferior a los ángeles, luego lo coronaste de gloria y le diste autoridad sobre todo cuanto existe, sin excepción alguna. Todavía no vemos que esto último se haya cumplido, pero vemos a Jesús, quien por breve tiempo fue menor que los ángeles, ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido la muerte por nosotros. Si en su gran amor hacia la humanidad, Dios quiso que Jesús gustara la muerte para bien de todos. Se convenía en verdad que Dios, quien lo creó, todo para gloria suya, permitiera los padecimientos de Jesús, porque por aquellos padecimientos Jesús se convertía en un guía perfecto, capaz de llevar a la redención a una vasta multitud de hijos de Dios. Entonces dice que la única manera que nosotros vamos a mantenernos firmes en esta doctrina de la gracia es inevitablemente regresando una y otra vez a lo que ya hemos oído. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y mientras estamos llegando ahí, voy a leerte algo que está en Levíticos 19. Algo interesante. Una sombra de algo que es interesante. Un ejemplo. Levíticos capítulo 19, versículo 19. Si quieres búscalo, yo voy a esperar que lo encuentre. Y te espero para ir a Efesios 3. Que tu cuaderno lo tengas ahí apuntado. Y le pones un asterisco. Levíticos 19, verso 19 dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Pero presta atención a esta. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. O sea, si Dios es tan cuidadoso y nos dice que en un mismo campo no se puede echar frijoles negros y frijoles blancos, mezcla de semillas, aunque sean frijoles, y que no se debe tejer o coser un vestido con diferentes hilos, lo que nos está enseñando es que Él tampoco quiere que esta gracia sea mezclada con ninguna otra cosa. Efesios 3. Y vuelvo y te digo, para esto hace falta, no todo el mundo sirve para hablar esta palabra. No todo el mundo sirve. Para esto hay que ser una persona con mucha convicción, mucha integridad. Efesios 3. Verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, los que están allá en casa, a través de la transmisión, donde dice la palabra administración, usted escriba la palabra con toda confianza. Usted verá, no va a pasar mucho rato que lo aclaremos bien, pero confíe en lo que le estoy diciendo. La palabra administración, ponga ahí la palabra en su propia Biblia o en el cuaderno, dispensación. Con toda confianza lo puede poner. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio,
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bien, quizás para algunos de nosotros esto es una cosa muy normal, pero hay gente que no saben, por primera vez esta noche, han oído lo que es la palabra dispensación. Porque eso no es un tema que se maneja en la iglesia evangélica. Entonces, la palabra dispensación, del griego es la palabra oikonomo, que es lo mismo que economía o administración. Dispensación o economo se traduce economía o administración. Ahora, una dispensación es un periodo de tiempo. O sea, si una persona no conoce dispensaciones, no sabe dividir el libro, que es el consejo que Pablo nos da, que podamos dividir bien la palabra de verdad. Es un periodo de tiempo en el cual Dios, por su soberanía, escogió tratar de una manera específica con un pueblo específico. O sea, Él, por su soberanía, estableció diferentes dispensaciones y en cada dispensación colocó diferentes dispensadores. Por ejemplo, lea conmigo en 1 Corintios 4. Primera de Corintios 4, verso 1. Primera de Corintios 4, verso 1. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, mira el verso 2. Ahora bien, se requiere que los administradores o dispensadores, cada uno sea hallado fiel. La pregunta que deben hacer es, ¿fiel a qué? A esa dispensación en la cual te pusieron a dispensar. Entonces la pregunta es obligada. ¿En cuál dispensación nos colocaron a nosotros a dispensar? Eso no nos queda otra. O sea, eso no es cuestión ya ni de revelación ni de discusión alguna. ¿En qué año estamos viviendo? ¿Cuándo nacimos? ¿Nacimos durante la ley o nacimos después de la ley? Si nacimos después de la ley, quiere decir que Dios nos colocó a nacer en la dispensación llamada gracia y nos puso a administrar y a dispensar ese periodo de tiempo, a lo cual debemos ser fieles a eso. O sea, a nosotros no nos llamó Dios a dispensar en la administración que dispensó Moisés. Él fue fiel en su dispensación, creo yo que lo haya sido, en guardar lo que Dios le mandó a guardar y lo que Dios le mandó a hacer. Pero a nosotros nos colocaron fue en esta. Y usted la palabra soberanía porque ninguno de nosotros escogió nacer en esta dispensación. Nadie escoge cuando nace, sino cuando nosotros nacimos debemos entender que fue porque Dios decidió que naciéramos ahí. Entonces, si Dios nos puso a nacer ahí, es porque tenía un propósito por el cual nosotros naciéramos ahí. ¿Qué nos puso a dispensar? Nos puso a dispensar la gracia. Entonces, a dispensar la gracia nos llama la atención y nos dice, ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿En qué? En lo que está administrando.
Si a uno lo ponen a administrar una bodega donde hay arroz, donde hay frijoles, y hay bacalao y hay tasajo, entonces el dueño de esa bodega requiere que seamos nosotros fieles en el arroz, los frijoles, bacalao y el tasajo. Él no nos va a pedir cuenta por decir algo por la venta de las manzanas. Eso le toca a otro. Ser fiel en administrar el negocio de las manzanas. Entonces, lo interesante es que donde nos pusieron, nosotros seamos fieles en eso y podamos dar buenas cuentas a que es el dueño que nos puso a administrar esa cuestión. Ahora, mira qué curioso, porque todos los días Dios le añade un poquito más a las cosas. La palabra ministro, que es tan usada, la palabra ministro, sobre todo en esta parte aquí de 2 de Corintios, capítulo 3, donde dice en el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. La palabra ministro se traduce, del griego es la palabra uperetis. Se traduce así: un ministro es un administrador, un dispensador, un sirviente, un mayordomo, y de la traducción la palabra que más me gusta es, y es un guardián. Cuida, guarda. Un ministro es uno que guarda y cuida. ¿Cuida y guarda qué? Bueno, si Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, debemos cuidar y guardar el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La gracia. Y no permitir en ese nuevo pacto de la gracia que nada se cuele ahí que no pertenezca a eso. Señor, lo creo. Aunque tengamos que aislarnos y seamos los paticos feos del lugar donde Dios nos haya puesto. Hoy yo hablaba con un pastor y yo le ponía como ejemplo al pastor Denis Abogal, entre muchos ejemplos que yo puedo poner. Denis Abogal es un pastor nuestro que está en la ciudad de Tuluá, en Colombia. Cuando Denis hace como 15 o 16 años recibió esta palabra de gracia, Denis era pastor de una iglesia evangélica de esta religiosa. Había construido con su dinero un templo propio grandísimo, pero cometió el error de poner el templo a nombre del concilio. De momento el hombre abraza esta palabra y llega el concilio un día y le quita la llave de la iglesia y lo deja en la calle. ¿Ah? Y entonces ahí está Denis en Tuluá, con un grupo de personas no tan grande como el que tuvo antes, siendo el hazmerreír, por decir así, aislado de todo el mundo, sufriendo, hasta su salud se ha visto afectada por la angustia en la cual ha vivido en un pueblo pequeño, donde todo el mundo te aísla y todo el mundo, tú eres el patico feo, donde todo el mundo te blasfema y todo. Entonces hay gente que sí han sido fieles por este pacto de la gracia. Y yo le decía hoy a un pastor que yo hablaba con él, yo tengo que respetar eso que ha hecho Denis Abogal y respetar a otros más, de no permitir que nada se meta, porque nos han puesto como guardianes del pacto de la gracia. Aleluya, qué bueno. Tan interesante como eso. Ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces vuelvo y leo ahí el 4.1, dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores o dispensadores, que a cada uno se haya hallado fiel en esa dispensación que le pusieron a uno. Aquí tengo que ser yo hallado fiel. Si en el camino me toca padecimiento por causa de que me han puesto como guardián, bueno, me tocó. Yo no lo escogí así, me tocó. Allá cada cual con su cosa, ¿no? Pero me gustó eso, que ministro quiere decir, se traduce administrador, dispensador, sirviente, mayordomo y guardián. O sea, a mí, yo no sé a los demás, a mí Dios me puso como guardián de que en el pacto de la gracia no se cuele nada que no pertenezca a la gracia. Y si con eso me voy a quedar solo, me quedé solo. Pero cuando yo me encuentre con Él cara a cara, al cual yo amo tanto, y cada vez que me pongo a leer ahí, digo, wow, qué clase de personaje este Jesús, ¿no? Este sí,
un caballero tremendo del Calvario, yo pueda decirle, esto es lo que me entregaste, fui fiel. Bueno, por eso es que Pablo, vamos a leerlo ahí en Efesios 1, mira. Perdón, en Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, verso 10. Por eso te digo que no todo el mundo tiene la capacidad de predicar este evangelio. A esto hace falta convicción, integridad, ser una persona de un solo lomo. ¿Ves? Mira lo que decía Pablo, Gálatas capítulo 1, verso 10. Por eso se nos llama también reliquias. Reliquia no son todo el mundo. Reliquia es uno que ha pasado tormenta, que la encontraron dentro de un cofre, que pasó 100.000 huracanes, 100.000 tornados, 100.000 terremotos, 100.000 tsunamis, y cuando vieron el cofre, estaba la reliquia ahí. No era fantasía. Eso es. Qué bueno. No todo el mundo sirve para eso. Hay gente que la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Eso es. Qué bueno. ¿Cómo yo después que encontré esto, ahora voy yo a estarme congraciando con Memo y Pacheco y el otro? Mira lo que decía Pablo, mira. Gálatas 1, verso 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Eso está bueno. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál era el dilema de Pablo? Pablo no estaba en ningún otro negocio nada más que en la gracia. Toda polémica que existe contra Pablo es eso, la gracia. Entonces él dice, ¿busco yo ahora agradar a los hombres o a Dios? Entonces dice, siervo es ministro. ¿Y qué era un ministro? Guardián de la gracia que le habían entregado. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y entonces se declaró guardián. Entonces esto nos ayuda a no distorsionar la gracia, porque si uno se descuida, viste todas las versiones que te leí, o sea, yo paso mi tiempo para traerte la crema, la papa, no lo que a mí se me encapricha. Yo te traigo 10 Biblias ahí, 10 versiones, a ver si en alguna se contradice a lo que yo te estoy diciendo con la otra. Porque ese es mi compromiso con Dios. Entonces, vamos a mencionar y por encimita hablarte de las 7 dispensaciones que hay. El que no entiende esto no debe predicar, tan sencillo como eso. Porque entender dispensaciones te ayuda a dividir el libro, a trazar una línea, te ayuda a marcar tu territorio como el león. ¿Tú sabes cómo el león marca su territorio? Levanta la pata y orina. Y dice, de aquí para adentro. Y entonces el otro león que anda por allá hace así. Dice, ahí hay un macho león también, déjame no meterme para allá. Te ayuda a marcar tu territorio, a estar en la gracia, con toda vergüenza y dignidad, no confundido. Primera dispensación, inocencia. Primera, inocencia. Segunda, conciencia. Y te explico por arribita, y la semana que viene entramos más de lleno, en dónde comienza el nuevo pacto. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero no podemos darle todo una sola noche. Usted va ahora a repasar esto. Primera dispensación o primer periodo de tiempo en el cual Dios por su soberanía escogió tratar con un pueblo específico de una manera específica. En esa ocasión el pueblo era 2 personas, 2 gentes. Y la forma en que Dios escogió fue tratar con ellos de forma inocente. Inocencia. Quiere decir la palabra inocente, sin conocimiento. Segunda dispensación, cuando ellos recibieron el conocimiento corrompido, perdieron la inocencia y comenzó la dispensación de la conciencia.
Comieron ciencia, no manzana, ciencia, conocimiento corrompido. Tercera dispensación, gobierno humano, donde el hombre decidió mandarse él y no que Dios lo mandara. En ninguna iglesia usted va a encontrar que el pastor habla de eso. En ninguna. Y la razón es sencilla. El día que un pastor habla de esto, lo encierra en la gracia. Lo encierra en un callejón sin salida. Lo encierra. Porque entonces él las tiene que dividir. Cuarta, promesa. Interesante que cada dispensación tiene un nombre, y el nombre que tiene es de lo que trata en sí misma. Fácil, facilito, sin tormento, para que nadie se tenga que confundir. La que se llama la dispensación de la promesa, ¿trata de qué? De promesa. ¿Y la de gobierno humano de qué trata? De que es un gobierno humano, con alcaldes y comisionados y cosas así, reyes. ¿Y la inocencia de qué trata? Inocencia. O sea, el problema no está en entenderlo, el problema es que cuando tú le echas mano a las dispensaciones, ellas mismas te encierran. La próxima es la ley, dada a Moisés, 613 mandamientos ceremoniales. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces la sexta y la séptima van juntas, aunque una primero que la otra. Van juntas, gracia y reino. Estamos en un reino establecido, aquí en la tierra. Y ese reino es el reino de la gracia. Lo que manejan los religiosos es que va a venir un reino milenial. Entonces te manejan un arrebatamiento, o como llaman ahí, un rapto, y después del rapto, entonces cuando estemos escondidos en las nubes, viene una gran tribulación, viene un anticristo, le cortan la cabeza a la gente, los marcan con el 666 de eso, después sueltan al diablo, que según ellos lo tienen amarrado, y el diablo entonces sale a engañar a la gente, y entonces Jesucristo desciende, y se para en el Monte de los Olivos, y se parte el Monte de los Olivos en dos. Esa es la historia de todos esos evangélicos. Y que entonces después de todo ese sufrimiento, entonces agarran al diablo, lo echan en el lago de fuego y de azufre, y de ahí entonces ya se acaba todo y es el reino milenial. Pero todo eso es fábula. Ok, entonces donde más nosotros vamos a prestar atención es en esas dos dispensaciones, ley y gracia. Pues las demás, si nos ponemos a profundizar ahí, sí le podemos sacar partido, pero no en cuanto a establecer y a marcar el territorio de la gracia. Porque donde en realidad tenemos el conflicto es en esas dos dispensaciones, que aunque estamos en la gracia, la iglesia sigue viviendo conforme a la ley. Sin entender que Dios nos ha mandado a reinar en vida. Busquemos ahí Romanos 5. Romanos capítulo 5. Yo he sido buen guardián de la gracia. Por supuesto que he tenido que renunciar a muchas cosas y a muchos beneficios, ¿no? A predicar en las iglesias grandes y en los estadios, y eso se traduce a mucho dinero también. He tenido necesidad que renunciar a eso para poder ser buen guardiador, buen dispensador de esta gracia. Pero duermo tranquilo. Cuando predico que me harían falta 10 horas para predicar. Porque el que está en esa mezcla está predicando algo que no es, entonces se le traba. Romanos 5, verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
y aquí te da las calificaciones o los requisitos para uno reinar en vida. ¿Quiénes son? Los que reciben la abundancia de la gracia, o sea, la gracia completa. No un pedacito. Hoy está de moda por ahí los predicadores mencionando la palabra gracia, pero no entran en el fundamento de ella, siguen con los mismos rudimentos y todo. ¿Quiénes reinan en vida? Los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. O sea, aquellos que no hacen nada porque ya ellos han recibido, que han sido justificados en la sangre de Jesucristo. Así que bueno, volvemos a invitar a las personas para el domingo a las 11 de la mañana. Tenemos transmisión en vivo del mensaje de los domingos, y los miércoles a las 8 estaremos aquí compartiendo con todos ustedes la sana doctrina de la gracia. Cualquier pregunta, pues nos puede enviar un correo a info@victoriogarciabarbon.com. Ahí usted manda el correo, me lo pasan, si yo creo pertinente lo llamo, si es pastor, me manda el teléfono. Hoy yo llamé a 2 o 3 pastores que nos habían mandado el correo, y si no, pues le contestamos el correo. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por igual. Una vez más, no podemos aceptar amiguitos en el Facebook. No se sienta mal por eso, pero no podemos poner nuestra página como foro para que no sabemos quién entra y sale ahí a hablar lo que le parezca hablar. Así que, si quiere comunicarse conmigo, pues a través de la página. Así que bendecidos todos, y les recuerdo que los sábados a las 3 de la tarde, de costa a costa en los Estados Unidos, estamos saliendo por la familia Latin Family Channel. Así que bendecidos todos y gracias por su atención. Adiós.